Listo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. ¿Dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de ustedes en esta mañana y porque vinieron con un corazón dispuesto, ¿verdad?, a agradar a Dios a través de la adoración, la alabanza, la comunión los unos con los otros, la alimentación de la palabra. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Estuvimos por varias semanas estudiando la primera carta y en esta oportunidad, ¿verdad?, vamos a estudiar la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que es esta carta. Y para comenzar, ¿quién escribió esta carta? ¿Verdad? Sabemos ya que por el nombre y por el mismo versículo también, el versículo 1, podemos ver que el apóstol Pedro escribió esta carta más o menos entre el año 64 y el año 68 después de Cristo. ¿Sí? Pueden pasar allá, para que los hermanos vean. ¿Sí? Aquí no sé si logran visualizar, pero acá tenemos el autor, ¿verdad? El apóstol Pedro. Destinatarios, aunque la carta no lo dice, damos por entendido que fueron escritas a las mismas personas que recibieron la primera carta, que eran creyentes que estaban esparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Si alguno de ustedes recuerda lo que es Bitinia, Capadocia, ¿verdad?, todas esas áreas donde estaban esparcidos los hermanos, pero en esta oportunidad para advertirles de los falsos maestros que estaban metidos allí en la iglesia y fortalecerlos entonces con la verdad. Tenemos acá también el propósito. La iglesia estaba siendo afectada por los falsos y la persecución los estaba desanimando. Vemos que los hermanos, a pesar de que estaban batallando allí con esas constantes persecuciones, muchas veces la mayoría se desanimaba porque no veían quizás ellos la mano de Dios, querían ver la mano de Dios visible allí. Y realmente una de las cosas que pudimos estudiar en el pasado, en la primera carta, fue que los hermanos no estaban preparados para la persecución. Por eso que el apóstol le dice que no vean como una sorpresa cuando le llegue esa prueba. Entonces quizás ellos estaban cómodos allí, ¿verdad?, pensando que todo iba a estar chévere mientras estaban ellos siguiendo a Jesús. El énfasis que la carta provee acá es crecer en piedad y demostrar el juicio seguro de los falsos maestros y la seguridad de la venida del Señor. Entonces, en comparación, hacemos una comparación con la primera carta, ¿verdad? Esta carta fue entonces escrita para animar a los hermanos, ¿sí?, para que estuviesen alertas y pendientes, y amonestarles entonces contra los falsos maestros. Una característica muy importante, hermanos, que podemos ver en esta carta es que se menciona continuamente la palabra conocimiento. A medida que usted vaya, si usted ya hizo una lectura de esta carta, usted va a ver en todos los lados que dice conocimiento, aparece 16 veces en la carta. Entonces, algo nos quiere decir el Señor a través de esta carta cuando aparece la palabra conocimiento. Entonces, es algo que en ese momento el apóstol Pedro estaba dándole solución primordial a los hermanos sobre la falsa enseñanza. ¿Y cómo ellos podían determinar si era falsa enseñanza? A través del conocimiento que ellos pudieran obtener de las Escrituras, de la verdadera doctrina. ¿Pasa? No, está bien. El versículo clave, hermanos. Versículo clave, creo que no está allí, ¿verdad?
versículo 3, 17, que dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, escuchen, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sí, ese es el versículo clave que podemos observar allí en la carta del apóstol, en la segunda carta del apóstol Pedro. Podemos ver también que la carta tiene 4 estructuras. Aparte tiene el saludo, que es el versículo 1 y 2. Luego vienen los puntos principales de toda la carta, que son 4. Yo las coloqué acá así de esta manera: evitemos la falsa enseñanza, ¿sí?, comprendiendo la salvación. Eso lo podemos ver en capítulo 1, versículos del 3 al 11. La segunda parte es: evitemos la falsa enseñanza comprendiendo las escrituras. El capítulo 1, versículos del 12 al 21. Allí podemos ver entonces la inspiración del Espíritu Santo. Ahí vemos el trabajo del Espíritu Santo inspirando las escrituras. La parte 3: evitemos la falsa enseñanza descubriendo a los falsos maestros. Capítulo 2, versículo del 1 al 22, recordando que tiene 3 capítulos solamente, ¿sí? Les animo entonces que puedan estar en sus hogares, estar haciendo una lectura de esta carta. Evitemos la 2, evitemos la falsa enseñanza comprendiendo las escrituras. La tercera es: evitemos la falsa enseñanza descubriendo a los falsos maestros. Ahí vamos a ver la infiltración, vamos a ver el juicio, el atrevimiento que tienen ellos para colocarse allí dentro de la iglesia. Vamos a ver también la impureza y la influencia que tenían ellos en la iglesia. Evitemos también la falsa enseñanza comprendiendo el futuro. Saben ustedes que estos falsos maestros muchas veces se burlaban hasta de la venida del Señor, se burlaban del día del Señor. Ellos se burlaban y decían: Jesús no viene, no va a volver. Y entonces podemos determinar acá, a través del estudio que el apóstol Pedro, de esta carta que el apóstol Pedro escribió, no es demasiado decir entonces que la solución primordial de Pedro a la falsa enseñanza es el conocimiento de la verdadera doctrina. Allí podemos ver también en la carta el origen divino de las Escrituras, el capítulo 1, versículos 20 y 21. Podemos ver también la destrucción del mundo por fuego, capítulo 3, versículos del 8 al 13, y el reconocimiento de las cartas de Pablo como escritura inspirada, capítulo 3, versículos 15 y 16. Entonces, Pedro, cuando escribió esta carta, deseaba que los lectores continuaran creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también desea que nosotros continuemos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo también. Y es con este desafío que el apóstol Pedro comienza y concluye su carta. Cuando estemos estudiando, vamos a ver que comienza el apóstol animando a los hermanos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, y al final de la carta tiene el mismo deseo también, deseando que los hermanos crezcan en el conocimiento de el Señor Jesucristo. Tal crecimiento, hermanos, es una meta que es vital para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Si nosotros no crecemos, nos vamos a morir. Cuando hablo de morir, sería vamos a desfallecer allí nuestro conocimiento, no lo vamos a utilizar realmente para darle gloria al Señor. Vemos el carácter de Dios también en esta carta. Vemos que Dios es paciente,
y vemos también que Dios cumple su promesa. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio, hermanos, a lo que es la parte del saludo. Voy en esta mañana a estar compartiendo con ustedes acerca del saludo, y ustedes podrán decir y que vamos a aprender nosotros el saludo de un hola o algo, ¿verdad? Pero allí en ese versículo 1 y 2 vamos a ver una gran enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, que es la salutación. Dice el apóstol Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dios amado, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros, sentarnos a la mesa, alimentarnos con tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones para que podamos atesorar tu palabra, Señor, en nuestra vida, que podamos recordarla y estar presente, tenerla presente en el diario vivir, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a como hemos sido llamados tus hijos, Señor. Te pedimos entonces que nos bendigas y que tu palabra, Señor, en esta mañana sea expuesta para tu gloria y honra. En nombre de Jesús. Amén. Vemos en el versículo 1, ¿verdad? Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Vemos entonces al apóstol Pedro identificándose como un siervo. Pedro realmente se puso con humildad y gratitud, reconociéndose y colocando su posición de sumisión, deber y obediencia en esta carta, diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y vamos a ver algunas características de un siervo, recordando también que algunos de los líderes, de los grandes líderes que pudimos ver, que hemos visto en la Escritura, en la historia que hemos leído acerca de lo que estamos estudiando, ¿verdad? En la escuela dominical, vemos estos líderes allí. La mayoría de ellos se denominaron siervos delante de Dios. Vemos a Moisés, vemos a Josué, vemos a David, vemos a todos los profetas, vemos al apóstol Pablo, vemos al mismo apóstol Pedro aquí diciendo que era siervo y siervo del Señor Jesucristo. Entonces, llamar al cristiano siervo, hermanos, realmente llamar a un cristiano siervo de Dios, quiere decir que es su posesión. Si usted llama siervo a otro hermano, es porque ese hermano realmente es posesión de Dios. Si usted se denomina siervo de Dios, usted le pertenece a Dios. Usted es posesión personal de quien le creó. En este caso es de Dios. El llamar al cristiano siervo de Dios quiere decir que está incondicionalmente a su disposición, está rendido totalmente a Dios. No hay manera de negarse a Dios para servirle. Llamar al cristiano el siervo de Dios quiere decir que le debe una incuestionable obediencia a Dios. Ahí no entra pregunta. La única pregunta que entraría aquí, ¿verdad?, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la única pregunta que podemos hacerle al Señor, siendo nosotros y reconociéndonos siervos delante de Él. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Para qué soy bueno? Ayúdame en esto para servirte a ti. La orden de Dios realmente es la única ley que tiene el siervo de Dios. Y vemos entonces en el versículo 1, ¿verdad? Vemos al apóstol Pedro mencionándose allí como
siervo, humillándose y reconociendo que es siervo y apóstol de Jesucristo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que es la nuestra. Vemos también, estudiando un poco el versículo 2, que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vemos allí entonces el énfasis que hace sobre el conocimiento, iniciando la carta y finalizando también. Entonces, así como el apóstol Pedro deseaba que los hermanos, la gracia y la paz sean multiplicadas, ¿verdad?, a los lectores en ese tiempo, Dios también quiere que la gracia y la paz sean multiplicadas en nosotros, en la actualidad. Es decir, el Señor quiere que llegue a nuestras vidas un torrencial de bendiciones, un torrencial de raudales interminables de gracia y de paz. Y usted podrá preguntarse qué es gracia y qué es paz. Siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? Gracia es una referencia a un acercamiento para tratar al pecador con compasión y misericordia. Solamente de parte de Dios podemos recibir entonces ese acercamiento de Él hacia nosotros con misericordia y compasión. Realmente hoy, hermanos, en la actualidad nosotros estamos necesitando de la gracia de Dios, y lo estamos necesitando en dos sentidos en nuestra vida, dos sentidos que son muy importantes. Nosotros necesitamos la gracia como perdón y necesitamos también la gracia como poder. La gracia es perdón cuando hemos pecado, y la gracia también es poder para no pecar. Cuando nosotros pecado, cuando digo la gracia y perdón cuando hemos pecado, porque cuando nosotros pecamos, nosotros no recibimos realmente lo que deberíamos recibir, porque la gracia es un regalo inmerecido. Entonces la gracia es perdón cuando hemos pecado, y la gracia también es poder para no pecar. La gracia también me da esperanza y ánimo cuando he pecado. Cuando de alguna forma he pecado, cuando de alguna forma he caído, cuando de alguna forma he dudado de Dios, he pecado, cuando de alguna forma he tenido malos pensamientos hacia otro hermano, cuando he hablado de mi hermano también, de esa manera he pecado, entonces la gracia me da esperanza y ánimo en ese momento. Me dice la misericordia de Dios, me hace pensar y decir que lo que hice realmente no agrada a Dios, y la gracia es el poder que necesito para morir a mis pasiones. La gracia es el poder que necesito para morir a esos malos pensamientos. La gracia es el poder de Dios que me da para no seguir en el pecado que constantemente está arruinando mi vida. La gracia es el poder que necesito para ser sostenido, y la gracia es el poder que necesito para obedecer. La gracia es perdón cuando le fallo a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene lucha, ha pasado por prueba, cada uno de nosotros tiene debilidades, ¿verdad? Y la gracia, entonces, es el perdón cuando le fallo a Dios. Y la gracia es poder para no vivir fallándole. Así que no podemos tener excusas de que como yo recibo la gracia de Dios, yo voy a continuar pecando deliberadamente. Recuerden también que la gracia es poder para no vivir haciendo el pecado diariamente y vivir fallándole a Dios. Como dije anteriormente, vemos la gracia como el regalo inmerecido de parte de Dios. Permiso, hermano. Observamos también que la paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. No se me duerman, hermanos. Por ahí veo algunos pescando. ¿Sí? Entonces, gracia sobre gracia es una expresión que define el flujo desmedido de favor divino
flujo desmedido de Dios hacia nosotros, mientras que la paz viene con tal plenitud que es divina y está más allá del entendimiento humano. Realmente no vamos a poder comprender la misericordia, tanta misericordia de Dios en nuestras vidas. Nosotros entonces los creyentes recibimos gracia incomparable por cada pecado que nosotros cometemos. A diario cometemos pecado, hermanos, eso no cabe duda. Nosotros cometemos pecado por alguna mala actitud hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los hijos, en la calle, cuando vamos manejando, cuando nos cobran de más en algún lugar, cuando prácticamente nos roban con el peso en algún sitio, en algún lugar, ¿verdad? En alguna feria de esa, ¿sí? A veces vamos con esa cuestión aquí en la cabeza. Entonces, nosotros realmente recibimos gracia incomparable por cada pecado y también recibimos paz abundante por cada prueba. En medio de la prueba, hermano, si usted no recibe paz, usted tiene que chequearse. Debemos chequearnos. Si usted no tiene paz en medio de una prueba, sé que es una paz que es fruto, sabemos que es fruto del Espíritu Santo, que es algo que nadie va a comprender. Cómo es que tú estás pasando por esta situación, cómo es que tu mamá está enferma y se está muriendo y tú estás tranquilo, ¿no? Tú estás light, tú estás relajado. No estás relajado, tienes paz y tienes un gozo que solamente el Señor lo da a través del Espíritu Santo. Y nos hacemos la pregunta, ¿y cómo podemos entonces nosotros sobreabundar en la gracia y la paz? Mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Mediante el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos sobreabundar en la gracia y la paz. Esto que hacen los niños, memorizar versículos y mencionarlo acá en la iglesia, compartiéndolo, eso, ellos están sobreabundando en la gracia y la paz, porque cuando yo era niño yo aprendí versículos escritos en las paredes de mi cuarto, y hasta ahora cuando yo recuerdo ese versículo, recuerdo la cartulina y la cartulina con los bordes bonitos y los marcadores y todo eso. Recuerdo exactamente cómo está escrito y realmente no se me ha olvidado. Y ha pasado poco tiempo, como hace 20 años quizás. Entonces, es algo que hace sobreabundar la gracia y la paz, hermano. Nosotros llegamos a obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Y realmente la gracia y la paz no está disponible para aquel que no quiere saber nada de Dios, aquel que no quiere saber nada de la palabra de Dios, aquel que no quiere leer la palabra porque le parece aburrida, aquel que no quiere escuchar al predicador, aquel que está con el teléfono jugando mientras está haciendo alguna prédica, ¿verdad? Realmente es bastante difícil, imposible decir que va a sobreabundar la gracia y la paz en esa persona. Entonces, esto no está disponible para quienes no conocen y aceptan del todo de corazón el Evangelio de Jesucristo. Realmente el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que produce la salvación no proviene de sentimientos, no proviene de emociones. Cuando estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Eso no viene de alguna emoción, de algún sentimiento, alguna experiencia personal. Esto proviene única y exclusivamente de la palabra de Dios. El conocimiento no viene de más ningún lado, hermano. El conocimiento viene de la palabra de Dios, ¿sí? De esa verdad que ha sido revelada y basada en el Evangelio predicado. Recordemos que la palabra de Dios dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. La palabra de Dios no dice por los sentimientos, no dice por la experiencia personal, por la emoción que usted pueda sentir en ese momento,
¿sí? Que bajó una emoción que le dio un escalofrío intenso y usted recibió conocimiento. Realmente, hermano, el conocimiento viene por la palabra de Dios, únicamente, única y exclusivamente. El conocimiento no se trata nada más de llenarme, sino llenarme y vivir conforme al conocimiento de Cristo. Que esto no quede nada más aquí, que nosotros vayamos a estar recibiendo información, nos hacemos cabezones, así como yo, ¿sí? Yo soy cabezón físicamente, ¿verdad? Pero nos hacemos cabezones así de conocimiento y vivimos así, que andamos con esa cabezona así, pero no vivimos conforme a lo que hemos realmente aprendido. Tenemos que reflejar, ¿sí?, lo que hemos aprendido, vivir en ese conocimiento para Cristo. Entonces, el creyente, cada uno de nosotros, debe vivir el resto de su vida como en una carrera, en la búsqueda del mayor conocimiento a través de la palabra de Dios, y de esa manera le damos la gloria y honra a nuestro Dios, y de esa manera también sobreabunda en nosotros. ¿Qué sobreabunda? La gracia y la paz de Dios. Entonces Dios nos ha dado su palabra para que hagamos algo con ella. ¿Y qué vamos a hacer con esa palabra de Dios? Tenemos que hacer algo, hermano, porque si no hacemos nada, los grandes tesoros que se encuentran aquí no van a hacer nada por nosotros. O sea, vamos a tener estos grandes tesoros aquí dentro de la palabra de Dios, y tenemos la palabra de Dios agarrando polvo allí, o la tenemos allí debajo de la almohada, o la ponemos allí en el tablero del carro, el Salmo 91, creo que hay muchos que lo colocan allí. Entonces, Dios nos ha dado su palabra para que hagamos algo con ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Buscar entonces los tesoros que en ella se encuentran, que nos van a servir de bastante, de mucho provecho. Debemos entonces, en primer lugar, debemos leerla en oración, realmente. Debemos orar antes de leer la palabra de Dios, hermano. Debemos procurar entenderla. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es así como los alimentos. Cuando nosotros estamos comiendo cualquier alimento, ¿qué hacemos con los dientes? Triturarlo, ¿verdad? Estamos triturando. El médico, el nutricionista nos dice que mastiquemos tantas veces, no sé cuántas veces, 20 y algo, 16 veces, no recuerdo. Yo recuerdo que cuando niño el médico me decía, el nutricionista, tienes que masticar algo como 24 veces. Yo me aburría masticando, hermano, ¿sí? Ya yo quería tragar entero. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con la palabra de Dios. Nosotros debemos triturar con nuestros dientes, ¿verdad? Nosotros debemos triturar así como trituramos los alimentos con los dientes, y luego tragamos, pasa por el aparato digestivo y hace todo el proceso que se hace, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacerlo con cuidado. Nos sentamos allí con la Biblia, empezamos a estudiar, a profundizar, leyéndola con atención y dependencia de Dios a través de la oración. ¿Sí? Oramos al Señor para que nos dé entendimiento y podamos comprender su palabra. No podemos tragar entero, hermano. Quien se sienta al mediodía a tragar entero, ¿cómo usted cree que? Imagínense, hermano Jorge, vamos a comer un pescado frito con yuca y ensalada. ¿Sí? Bueno, vámonos, pues vamos para allá. Hermano Manuel, vamos a comer allá entonces eso. Imagínense que yo me trague entonces esa pieza de pescado completo, un trozo de yuca completo. O sea, lo que hago es ponerme en la boca y trago. O sea, puedo ahogar, puedo morir, o sea, no va a ser lo mismo, hermano. Por eso que es necesario, en cuanto a la palabra, podamos entonces buscarla en oración, orar al Señor realmente, para tener ese conocimiento que nos va a llevar a sobreabundar en la gracia y la paz. Recordemos también en la primera carta, ¿sí? Primera de Pedro 2:2. A ver quién lo recuerda. Desea como niño recién nacido la leche espiritual, adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación. Por algo el apóstol está diciendo que dijo en la primera carta, viene a decirlo en la segunda, ¿sí? Que busquemos enriquecernos a través del conocimiento para sobreabundar gracia y paz. Por eso le pide a los hermanos en aquel tiempo que deseen la palabra de Dios, ¿verdad? Como niños recién nacidos. El hermano James sabe cómo es eso. Tiene esos niños allí, bueno, deseando leche cada hora. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros podemos sobreabundar tener conocimiento de parte de Dios y sobreabundar en la gracia y la paz. En segundo lugar, no debemos limitarnos a leer las Escrituras, sino también a meditar en ellas y memorizarlas, porque muchas veces nos limitamos a cumplir con lo que estamos teniendo a diario, la lectura diaria. El pastor Fernando manda por allí, por el grupo, la cita que toca, los capítulos que tocan, los audios, y muchas veces nos conformamos con escucharlo. Es como una competencia, y escuchamos esto y ya. No, vamos a tomar un tiempo para eso, ¿sí? Vamos a meditar en la palabra. ¿Qué nos quiere decir Salmo 23.1? Leemos el Salmo 23.1, chévere, listo, completé todo. Así como yo le digo a mi hijo Santiago, léeme este versículo. Ya lo leí, ¿qué entendiste de eso? Si él lo lee así por leerlo, realmente no le dejó nada. Pero si él lo lee, buscando el conocimiento, buscando en oración, realmente él va a entender. Muchas veces le he preguntado y ha quedado en blanco. Otras le he preguntado y me dice, no, eso quiere decir esto, papá. Y si hay algo ahí, yo le puedo corregir, le puedo ayudar entonces a seguir avanzando. Y otra cosa en cuanto a conocimiento, hermano, si usted tiene conocimiento, usted también puede ayudar a otros a que también tengan conocimiento y abundar en la gracia y la paz. Entonces no debemos limitarnos a las Escrituras, a solamente leerlas, sino también a meditar y memorizarlas. Yo quiero que me levanten la mano, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto el otro domingo a traer un versículo de memoria que no haya dicho antes? A ver. ¿Sí? Lo vamos a anotar por allí. Sí, vamos a hacer ese esfuerzo, hermano. Creo que muchas veces repetimos versículos que ya no sabemos de antes, pero es algo bonito que nos pongamos a repetir. Si a usted le cuesta memorizar, por lo menos una frase la puede repetir hasta 20 veces. Esa misma frase, y después va con la segunda, después con la tercera, y así va. Y va a llegar un momento que usted no se le va a olvidar. O lo escribe en un lugar, en su nevera, lo pone que cada vez que usted vaya para allá a la nevera, si a usted le gusta estar metido ahí en la nevera, usted lo pone allí, ¿verdad? Su versículo. ¿Sí? El hermano allá en el abasto, la hermana allá en la caja, ¿verdad? Pone allí su versículo en un papelito pegado. Los que están en casa pueden colocar allí su versículo y pueden ir aprendiéndose. Para entonces, el domingo que viene vamos a compartir, entonces vamos a ver el resultado de esto. Salmo 1, ¿verdad? Del 1 al 4 dice, ahí está el versículo, es un versículo muy importante porque dice, si vamos a hacer uso oportuno de la Escritura, debemos atesorarla en el corazón, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Debemos deleitarnos realmente en la palabra de Dios, no leerla nada más, ¿sí? No es malo leerla nada más, pero debemos deleitarnos, así como cuando vamos a la Gran Sabana. ¿Quién ha ido a la Gran Sabana? ¿Quién se ha parado en el Salto Camá y se pone a deleitar ese salto allí? Se queda impresionado, la foto le tomamos, ¿verdad? Y nos tomamos selfie y todo lo demás. Bueno, que de esa misma manera podamos contemplar la palabra de Dios y podamos deleitarnos a través de ella. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Entonces nosotros podemos, a través de las Escrituras, ¿verdad?, tener ese conocimiento para sobreabundar en gracia y paz. No solo debemos leer atentamente las Escrituras y meditar en ellas y memorizarlas, también debemos escuchar con atención la palabra predicada, ¿sí? Debemos escuchar con atención la palabra
predicada. Y es algo que quiero en amor, ¿sí?, decirle a ustedes, hermanos, en amor, vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Se está predicando la palabra de Dios, mientras se está predicando la palabra, mientras estemos en el servicio, podamos estar concentrados en adoración a Dios a través de lo que hacemos para Él y a través de lo que escuchamos, ¿verdad? Muchas veces nos distraemos con el teléfono, agarramos el teléfono y empezamos, llega un mensajito y nos da cosquilla en el dedo para ver, por lo menos en la notificación, bajar arriba para ver, asomarse así a ver qué llegó. Si un mensajito de algo importante, lo abrimos así, abrimos la Biblia, lo ponemos ahí adentro y quedamos así. Pero realmente, ¿a quién estamos engañando? Dios es el que nos está viendo, realmente, ¿sí? Entonces vamos a prestarle atención a la palabra predicada. Entonces debemos nosotros de vivir una vida como verdaderos siervos de Dios que procuran en abundar la gracia y la paz en nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra. Amén. Y una pregunta para culminar: ¿cuál es tu meta o propósito? ¿Cuál es tu meta, propósito, tu objetivo? ¿Cuál es? ¿Conocer más al Señor o conformarte con lo poco que sabes? ¿Sí? Entonces, el llamado que le hago a ustedes, hermanos, y el llamado que el Señor me está haciendo a mí también en esta mañana, es que me debo conformar con lo que ya sé o debo buscar más del conocimiento de su palabra para abundar ¿en qué, hermanos? En gracia y paz. Amén. Gracia y paz para ustedes de parte del Señor, hermano. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella nos confronta, cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra anteriormente fue expuesta en Primera de Pedro, la cual nos alentaba a nosotros y nos animó a los hermanos en aquel tiempo y nos anima a nosotros en la actualidad. Y cómo vivir nuestra fe en medio de un mundo hostil. Y en esta segunda carta, Señor, usted nos está advirtiendo a nosotros y que estemos alerta contra las falsas enseñanzas y cómo nosotros podemos estar conscientes si es una falsa enseñanza, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Y tú nos estás advirtiendo, Dios, en esta mañana que podamos buscar cada día nosotros, escudriñar tu palabra, guardarla, atesorarla en nuestros corazones y poder estar alerta contra cualquier falsa enseñanza, Señor. Sabemos que hay iglesias llenas con falsas doctrinas, Señor, en las cuales muchos hermanos han caído también. Te pedimos que tengas misericordia de esos lobos, Dios, que con alevosía y premeditación están llevando a miles de personas por un barranco, Señor. Llevando, Señor, a miles de personas por un barranco solo por amor al dinero, Dios. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, que puedas rescatar de esos lugares a los hermanos, Señor, que van ciegos, camino al engaño, Padre amado. Nosotros hemos recibido tu palabra aquí en esta mañana. Ayúdanos a comprenderla cada día, a poder analizar tu palabra, poder enseñarla a otros, Señor, y que nuestra vida abunde gracia y paz, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos bendigas y ayúdanos en el resto de la semana, Señor, a recordar tu palabra, Señor, y a tener ese compromiso de poder memorizar un versículo más y así poder entonces estar creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia, la gracia de Dios dice amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias y paz.